Desde su aparición, los videojuegos de automóviles marcaron no solo un nuevo género, sino también nuevas fronteras para los desarrolladores que debían encontrar la manera de hacer que los jugadores hallaran más y mejores retos y no nada más simplemente avanzar y conducir, sobre todo para aquellos corredores que eran ocasionales. Sin embargo, en los juegos de automóviles no todo es velocidad y autos lujosos, pues para muchos la competencia amistosa es mucho más relevante. La invariable necesidad de competir se llevó aún más lejos con la aparición de las prestaciones y los personajes de Nintendo, que de poco en poco se han convertido en títulos inherentes a las reuniones entre videojugadores. A toda velocidad, con las 4 ruedas en el camino y un montón de plátanos por doquier, hoy vamos a revisar la evolución de los grandes títulos para los jugadores ocasionales, y uno de ellos es el clásico que prácticamente ha acompañado al crecimiento de las consolas de Nintendo y que sin darnos cuenta, todos tenemos un majestuoso recuerdo corriendo en estos pequeños autos. Hoy, en Gamevolution, Mario Kart. Nos encontramos en 1992. La época de las innovaciones en los videojuegos estaba en su auge total. Había nuevas propuestas por todos lados y títulos que prometían sumar demasiado a la experiencia de los videojugadores. Sin embargo, Nintendo había estado cocinando algo tras ver el éxito de la programación de F-Zero. La gran N había pagado el conocimiento que obtuvo con el lanzamiento de la Fórmula 0, y durante los últimos días de aquel verano, la empresa japonesa estaba lista para lanzar a su principal contendiente en el género de carreras, Mario Kart. El título lo tenía todo: personajes conocidos, varios modos de juego, trampas, atajos, velocidad y fluidez. Los programadores habían hecho las cosas bien, pues en comparativa con F-Zero, este juego contenía personajes emblemáticos con los que se identificaban los jugadores. Es importante recordar que Super Mario Kart fue la primera apuesta en América de traer a los personajes clásicos fuera de los títulos de plataformas, en donde estaban completamente bien cimentados, todo para subirlos a pequeños autos de carreras y ponerlos a competir. Las mecánicas eran novedosas a pesar de tener el modo 7 anteriormente visto. Y todo esto podría haber sido diferente, pues según Shigeru Miyamoto, la principal intención al crear el juego no era la de integrar a los personajes de Nintendo, sino simplemente desarrollar un juego que entregara una experiencia similar a F-Zero, en donde pudieran jugar 2 personas al mismo tiempo. Al ver el diseño de los karts y lo divertido que se veían, decidieron colocar a Mario en uno de ellos para ver cómo se veía. Fue ahí cuando se decidió eliminar a los personajes genéricos e introducir a los personajes que ya se conocían de Nintendo.
pionero en la industria, inspiró a varias franquicias a tratar de replicarlo posteriormente. Sin embargo, nunca ha tenido tanta importancia como lo han logrado con Mario Kart vuelta tras vuelta. Aunque Nintendo no había sido el primero en lanzar un juego sobre karts pequeños, sí fue el primero en popularizarlo a tal magnitud que durante 1997, ya con su nueva consola, Nintendo le abrió la jaula a uno de sus monstruos peleadores, Mario Kart 64. Mario Kart. De nuevo, con varias dificultades para los jugadores, mismas que eran mucho más notorias. Lo que hacían era aumentar el cilindraje de los karts, haciéndolos correr más rápido y disminuyendo su manejabilidad. Las copas también se vieron presentes y cada una contenía 4 circuitos completamente nuevos, en donde 8 participantes debían competir por los primeros 3 lugares, pues solo de esta manera podían pasar a la siguiente ronda. En este punto, el modo 7 ya había quedado atrás, por lo que para que luciera también en una consola de 64 bits, Nintendo optó por programarlo completamente en polígonos 3D, mismos que eliminaban un poco la fluidez con la que los jugadores habían conocido al título. Todo esto para mejorar los gráficos, ya que Nintendo se dio cuenta a tiempo que lo que realmente le importaba a los jugadores era la jugabilidad y ver a los personajes como se los imaginaban. Las texturas estaban bien para la época y los escenarios no se repetían entre sí. En todo el juego hubo bastantes cambios, como la eliminación del molesto salto de los enemigos, que hacía que pudieran esquivar lo que les lanzaras, o por ejemplo, los objetos infinitos de algunos personajes, pues ahora solo podían utilizar elementos que recogieran en las cajas como cualquier otro competidor. Esto logró que no existiera ventaja alguna para los personajes controlados por la computadora con respecto a los jugadores humanos. Lo que sí importaba era saber elegir a tu personaje con sabiduría, pues cada uno tenía estadísticas diferentes. Algunos tenían más velocidad, pero al mismo tiempo también más peso, como Donkey Kong o Toad, por ejemplo, que era muy veloz, pero también muy liviano, lo cual lo volvía contraproducente en muchas ocasiones.
Todo iba literalmente sobre ruedas y las ventas promedio estaban sobre las 5 millones de copias vendidas, favoreciendo por completo a Nintendo, quien buscaba integrar por completo a la propuesta. Incluso durante el 2001 fue lanzado Mario Kart Super Circuit, un título para la consola portátil de Nintendo, el Game Boy Advance. Aunque parecía una buena idea llevar el juego a todos lados, las prestaciones de la consola eran mínimas, pues la imagen en el juego parecía haber sido sacada del Super Nintendo y su modo 7, en donde los personajes se mantenían en el centro y la pista era la que se movía. Aún con todo esto, el título logró ponerse en la mente de los jugadores como una secuela directa del Mario Kart original, lo cual elevó los estándares entre los jugadores nostálgicos y lograron posicionarlo como uno de los mejores juegos de la franquicia. La fórmula de Mario Kart estaba más que dominada. Realmente existían pocas cosas que los desarrolladores se hubieran animado a agregar, y la innovación y las nuevas mecánicas empezaban a ser castigadas por los críticos y no había mucho que hacer. Sin embargo, cuando Hideki Kono se dio cuenta del nicho de seguidores que habían formado, decidió permitirle al equipo experimentar, y durante 2003 pudimos ver correr los nuevos circuitos, encarnando no solo a un personaje, Esta vez Mario Kart Double Dash nos permitía llevar a dos personajes en un solo kart, aumentando así la intensidad con la que se peleaba, porque ahora también los objetos, los ítems, eran dobles. Las diferentes pistas sumaron atracción al nuevo lanzamiento de karts, sobre todo la Donkey Kong Mountain y por supuesto el circuito de Baby Park, mismas que fueron pioneras en integrar mecánicas diferentes a las ya conocidas hasta ahora. Si bien se trataba de un título con bastantes precedentes, no llegó a la cuota requerida para mantener los altos estándares con los que se había manejado la franquicia hasta ese momento. El tiempo pasó y Nintendo estaba muy consciente acerca de la necesidad de que en su nueva consola portátil debía volver a lanzar un título que le hiciera sabia justicia a su predecesor en el Game Boy.
había que llevar el juego a la siguiente evolución, esta vez sin apostar tanto a los cambios radicales como subir 2 personajes en un solo auto. En ese instante, los desarrolladores decidieron integrar por primera vez un modo multijugador en línea a la ambientación clásica del juego, logrando así la gran obra llamada Mario Kart 10. La evolución multijugador directo a Internet hizo que se convirtiera en uno de los juegos más jugados de la época en la consola portátil, pues a pesar de haber sido desarrollada en las bases del juego clásico, esta vez los gráficos se habían sumado a las buenas decisiones y en conjunto con las mecánicas que habían enamorado a sus jugadores, Nintendo logró llenar la pupila de todos los que en ese momento no podían dejar de competir en línea contra personas de todo el mundo, gracias a que los desarrolladores habían colocado los elementos principales en su lugar y sin importar dónde estuvieras, el juego lograba establecer una conexión continua. Y fue por esto, por su arquitectura, que el nuevo juego había logrado alrededor de 8 premios a lo mejor de 2005. Mario Kart 10 le estaba demostrando al mundo lo importante de la competitividad online, por lo que se mantuvo en los primeros 2 lugares como la mejor opción para consolas portátiles durante 3 años. Y logró convertirse en el 5º juego con más ventas en toda la historia de Nintendo. Mario Kart estaba en la cima y solo quedaba seguir sumando trofeos. Tenía todo en ese momento. Sus consolas de aquella época estaban en el tope que buscaba. El 10 ya tenía su versión mejorada de Mario Kart y le hacía buena justicia a la trayectoria que llevaba. Sin embargo, las buenas ventas del 2008 no fueron simplemente un golpe de suerte, pues Nintendo decidió lanzar la evolución de Mario Kart 10. trataba de una versión con esteroides de lo que habíamos visto 3 años antes, pues contaba con una mejora sustancial en las carreras online, además de las pistas mejoradas y la inclusión de nuevos personajes de otras franquicias que hacían su presentación para correr en la pista. Por primera vez teníamos la variante de motocicletas, además de los autos, por lo que las combinaciones de los diferentes factores propuestos en el juego lograban hacer una serie de posibilidades muy amplias.
Aunque Nintendo buscó integrar más modos de conducción combinados con los nuevos mandos del Wii, no logró hacer que una rueda de plástico resultara importante para el juego. En cambio, lo que sí logró fue hacer que, sin importar tu modo preferido de manejar, lo pudieras hacer con toda libertad mientras jugabas con tus amigos o en línea. Las acrobacias en el juego y los mejorados circuitos les dieron una suma exponencial a los resultados de las ventas y a las calificaciones, llegando a obtener más de 9 puntos, colocándolo en el segundo lugar de los juegos más vendidos en la historia de Nintendo. La saga de Mario Kart estaba sentada en la cima de los mejores juegos de Nintendo y, como ya era tradición, las consolas portátiles marcaban los estándares que debía seguir después de los emocionantes títulos que ya había compartido con nosotros. Los nuevos controles y las prestaciones mejoradas de las consolas hicieron de Mario Kart un clásico para tener sin importar qué consola tuviéramos. Con orgullo y determinación, durante 2011, la séptima entrega de los pequeños autos no iba a ser la excepción. Esta vez había llegado a los brazos de una de las consolas portátiles más potentes de Nintendo, y todo lo que se había hecho bien hasta ese momento se hizo todavía mejor, pues para los desarrolladores, algo que funciona no significa que no pueda ser mejorado. El 3DS tuvo un comienzo lento, con pasos distanciados entre sí, pero cuando el primer título con un número en su nombre, Mario Kart 7, tocó a la puerta, todo comenzó a mejorar. La conectividad había vuelto y los jugadores podían unirse a la partida en su propia consola sin importar que tan solo uno de ellos tuviera el cartucho. Esto hizo que se crearan reuniones excelsas en donde lo único que se necesitaba para que todos pudieran jugar en sus respectivas consolas era que uno de los 7 amigos tuviera el cartucho. Lo práctico y novedoso de este título hacían una mancuerna perfecta con la potencia de los gráficos que la consola podía ofrecer. Las motocicletas de la entrega anterior no estaban presentes en esta ocasión. Sin embargo, las mecánicas con el ala delta se hacían presentes. Y los trucos de aumento de velocidad en el aire también. Los circuitos clásicos se habían unido a la batalla junto con los nuevos y los mejorados. El amplio número de carreras y modos de juego hicieron a este uno de los juegos más consistentes y mejor elaborados de la franquicia, sumando la visualización 3D que ofrecía en ese momento la consola. No era nada del otro mundo, pero sumaba un poquito la inmersión. Mario Kart había vuelto en la versión de carreras, en donde se sumaban personajes y modos de juego, algo así como lo que había logrado con Smash Bros. Y durante el lanzamiento del fallido Nintendo Wii U, anunció su siguiente apuesta, Mario Kart 8. Que incorporaba las motocicletas, los karts, las alas delta, la conducción bajo el agua y, en esta ocasión, una serie de circuitos antigravedad que podían volver más frenética la carrera, subiendo por todas las paredes y cambiando la polaridad de base. Esta vez los contrincantes volverían a ser 12, a diferencia de su entrega anterior, y por supuesto, por primera vez se vería todo con una calidad de 720 píxeles a 60 cuadros por segundo. Incluso cuando se jugaba en modo de pantalla dividida, teníamos esta calidad. En la suma total,
Este título se puede considerar como el punto álgido de la evolución de Mario Kart. Lo que se sume a partir de ahora van a ser mecánicas que no van a cambiar las reglas básicas, y es por ello que la gran N decidió conservarlo y sentarse en sus laureles, simplemente sumando personajes y circuitos a la versión Deluxe para Nintendo Switch. Mario Kart es, en definitiva, la muestra de lo que la innovación en la evolución de los videojuegos puede lograr, aprendiendo de sus errores, dando saltos y mejoras a cada entrega y, por supuesto, siempre respetando lo que a sus fans les parece mejor opción.